Amados hermanos, otra vez aquí dispuesto a compartir con mis amados hermanos y con todos mis amigos y personas del mundo entero para que compartamos juntos este momento tan precioso de la predicación del Santo Evangelio. Señor, te ruego que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que este mensaje precioso nos anime, nos despierte, Señor, para que podamos aferrarnos de la mano de Cristo Jesús. Y que por favor, esa fe en Cristo nos anime a obedecer la palabra de Dios. Oh Padre Santo, bendiga a cada uno de mis hermanos que están escuchando este precioso mensaje, a cada una de las personas que están escuchando, Señor. Que el Espíritu Santo nos impresione, nos enseñe la palabra de Dios, como lo dijo el Señor en San Juan 16:13, que cuando viniera el Espíritu Santo nos enseñaría toda la verdad, porque nos enseñaría lo que oyere y nos haría saber las cosas que habrían de venir. Oh Padre Santo, concédanos la dirección de tu Santo Espíritu para que nos enseñe tu preciosa palabra en esta hora. Ruego, Señor, por mis hermanos, para que tú los ayudes, los animes, los santifiques más todavía, Señor. La palabra del Señor dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bendiga, Padre Santo, la explicación de tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, utilízanos, Señor, como instrumentos tuyos. Esta obra santa es de Dios. Nosotros solamente somos los siervos de Dios, somos los mensajeros de Dios, que invitamos al mundo a prepararse, porque el tiempo que nos espera es crucial. Oh Padre Santo, bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos. En el nombre santo de Jesús se lo ruego y se lo agradezco todo. Amén. Amén. Amados hermanos, qué mensaje tan espectacular que vamos a tratar en esta hora. Vamos a compartir con cada uno de ustedes este tremendo mensaje. ¿Cómo es que titula? Las 7 postreras plagas. Tercera y última parte. Ya hemos compartido con ustedes la primera y la segunda parte y ahora vamos a estudiar la tercera parte, que es tremenda, amados hermanos, porque a través de ella Dios nos demuestra su amor maravilloso, donde nos invita a consagrar nuestras vidas plenamente al Señor. Dios nos invita a que permanezcamos en Cristo Jesús. Los tiempos que vienen, amados hermanos y amigos, son difíciles. La tierra va a ser sacudida por la presencia de Dios. Las 7 postreras plagas van a ser derramadas sin mezcla de misericordia, porque Dios está llamando al hombre a que se arrepienta y busque a Dios.
Pero si los hombres no quieren aceptar el mensaje de salvación que Dios ha trazado, cuando pase el tiempo de gracia, amados hermanos, esto va a suceder de una manera tremenda, tremenda, amados hermanos. Entonces, como el tiempo nos apremia, vamos a escuchar la lectura del primer texto de la palabra de Dios. Espero que mis amados hermanos y amigos estén atentos para que tomen nota de los textos que vamos a compartir. Lo que predicaremos aquí, como todo lo que predicamos, está basado en la palabra de Dios. Como dice el Señor, a la ley y al testimonio. El que no dijere, el que no predicare conforme a esto, es porque está en tinieblas. No le ha amanecido, dice el Señor. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 7. Los versículos es del 1 al 4. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni soplase el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi a otro ángel que subía del este y tenía el sello de Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y de dañar el mar, y le dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que haya sellado en las frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Amén, amados hermanos. Estas plagas que menciona aquí el texto sagrado serán derramadas sin mezcla de misericordia una vez que se termine la predicación del Santo Evangelio por todo el mundo. El Señor saldrá del lugar santísimo y dirá: hecho es. El que es santo, santifíquese todavía. Y que el pecador siga siendo pecador. Ya toda la decisión para salvarse o perderse, cada uno la tomó. Y entonces, cuando el Señor salga del lugar santísimo, se comenzarán a derramar estas plagas tremendas que, como vimos en los dos temas anteriores, cada plaga va a mermar la población del mundo y va a hacer su efecto hasta dejar el planeta totalmente vacío. Amados hermanos, esto es de vital importancia que nosotros lo sepamos. Entonces, como vemos claramente allí, el sellamiento de los redimidos, los 144,000 que serán salvos y que estarán vivos cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Esto sucederá poco antes, hermanos. Es decir, estamos en este tiempo del sellamiento, porque el momento cuando el Señor salga del lugar santísimo será cuando se cumplan los 6,000 años de pecado. La gran controversia entre Cristo y Satanás culminará cuando se cumplan los 6,000 años de pecado. Amados hermanos, esto es de vital importancia, que Satanás no quiere que se dé a conocer. Amados hermanos, esto es de suma importancia allí
el Señor dice en Apocalipsis 12:12 que Satanás ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás sabe la profecía de los 6,000 años de pecado. Él la conoce y por ende es que él no permite, no quiere que esta profecía sea predicada en la iglesia. Amados hermanos, yo lo digo con pleno conocimiento porque sé que esto es la verdad. Pero gracias a Dios, alabado sea su santo nombre, que a través de internet, sin impedimentos, puedo compartir esta preciosa profecía por todo el mundo. Y el Señor se está encargando de llevarla a todos los rincones de la tierra. Y multitudes cada día aceptan el mensaje, que es el mensaje final para este tiempo. Amados hermanos, este es el mensaje final para este tiempo y que nosotros debemos conocer y que Dios me ha llamado por su grande misericordia, porque yo no lo merezco, para que comparta este mensaje precioso. Amados hermanos, los 144,000 que serán sellados es un número literal, no es un número simbólico, porque he escuchado a pastores que predican que nosotros tenemos que apuntarle es a pertenecer a los 144,000. Hermanos, si esto fuera simbólico, entonces no sería tan importante pertenecer a este grupo, porque si fueran simbólicos, entonces hay otros que serían salvos también. Pero gracias a Dios que Dios nos revela que este número es literal. Amados hermanos, recordemos, llevemos nuestra mente allá al diluvio, cuando un predicador dice que había un promedio de acuerdo a la longevidad de las personas en solamente 1,656 años desde el pecado, desde que Adán fue expulsado del Edén, se habían multiplicado y había un promedio de 100 millones de habitantes. Amados hermanos, 100 millones de habitantes había, dice un predicador, en ese tiempo, y solamente fueron salvos 8 personas. 8 personas, amados hermanos. Esto es literal, no eran simbólicos. Entonces se perdieron 99,999,992 personas. Solamente 8 habían consagrado su vida al Señor y estaban listos para entrar en el arca cuando se cumplieron los 120 años de plazo que Dios les había dado a los habitantes de la tierra en ese tiempo. Amados hermanos, por favor. Entonces, esto nos lleva a pensar que de los 7,530 millones de habitantes que tiene la tierra en este momento, más los que nazcan de aquí al año 2031, ¿cuántos serán, hermanos? Y solamente 144,000 serán salvos. Esto nos dice, hermanos, lo estrecha que es la puerta,
lo estrecho que es el camino que nos conduce a la salvación. Esto nos dice, amados hermanos, que el que no se someta a la santa voluntad de Dios, porque esa es la senda que Dios nos ha trazado. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice el Señor. Amados hermanos, entonces nosotros debemos consagrar nuestras vidas a Dios hoy, no esperar a que se cumpla la profecía, porque cuando se cumpla la profecía, ya antes se habrá cerrado el tiempo de gracia, como sucedió allá en el diluvio. Cuando comenzó a llover, hermanos, ya el tiempo de gracia había terminado. 7 días antes había terminado el tiempo de gracia y allí cuando comenzó a llover, entonces las personas clamaban a Noé que por favor les abriera la puerta del arca, pero él no podía abrirla, hermanos, porque el que la había cerrado era el ángel de Dios. Ahora el tiempo de gracia lo habían dejado pasar. Se habían burlado, habían ridiculizado al siervo de Dios. No le creyeron, pero cuando comenzó a llover, ahora sí clamaban por misericordia, pero ya sus oraciones no eran escuchadas. Así será, hermanos, cuando venga el tiempo terrible que va a llegar. Por eso yo insisto a mis hermanos pastores, a todo el mundo que me escucha, que consagremos nuestra vida a Dios, que no nos conformemos con pertenecer a una iglesia X, con que nuestros nombres estén registrados en el libro de la iglesia, porque eso no garantiza nuestra salvación. Nuestra gran salvación la garantiza es la relación que tengamos con el Señor Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amados hermanos, ahora algo que yo quiero mencionar aquí es que los 144,000 van a ser seleccionados no por hombres, no por hombres, amados hermanos, sino por los santos ángeles de Dios. Yo les invito, amados hermanos, para que lean estos 2 libros preciosos, Profetas y Patriarcas y Profetas y Reyes. Y se darán cuenta ustedes, amados hermanos, allí que la apostasía tremenda que había en el pueblo de Israel. Pero a pesar de esto, hermanos, Dios conservaba un remanente que le era fiel. Amados hermanos, en la iglesia actualmente, hermanos, a mí me duele decir esto, pero hay mucho pecado, hay apostasía dentro de la iglesia, hermanos. Los 144,000 van a ser seleccionados es por los ángeles de Dios, que ellos sí conocen el corazón, la vida íntima de cada uno de los que se dicen ser adventistas del séptimo día. Ellos sí conocen la vida íntima de cada pastor, de cada anciano de iglesia. Los santos ángeles no pueden ser engañados. Pero encontramos, hermanos, aquí en la iglesia actual, hermanos, como sucedía en el tiempo del pueblo de Israel,
que había mucho pecado, había mucha apostasía. El Señor le echa la culpa a los sacerdotes allí. Ellos eran los culpables por no enseñar la verdad o por permitir el pecado que existía en el pueblo de Israel. Amados hermanos, actualmente, yo lo dije en un tema anterior, que hay muchos pastores que son ungidos, pero que no han nacido de nuevo. Sus vidas no corresponden con la vida que Dios quiere que ellos tengan. Amados hermanos, hay muchos pastores ahora que están en contra del mensaje de los 6,000 años de pecado, cuyo mensaje le fue revelado por Dios a su sierva en 1858, según lo dice la historia de la redención en la página 9. Hermanos, el mensaje de los 6,000 años de pecado proviene de Dios. Y dice Elena de White en El conflicto de los siglos, página 13, que ella recibió el mensaje mediante la iluminación del Espíritu Santo. No lo tomó de un sacerdote católico. Este pastor que predicaba esto, hermanos, era un pastor camuflado que se había introducido allí dentro de la iglesia. Hermanos, a mí me aterra esto. ¿Cómo es posible que se unja como pastores a muchachos que no tienen fe en la palabra de Dios? Llevan a la iglesia a una confusión que no se sabe, bueno, entonces, ¿cuál es la verdad? Si durante muchos años, hermanos, que yo llevo en la iglesia, he escuchado predicar acerca del conflicto cósmico, el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, hermanos, es la lucha entre Cristo y Satanás que se realiza en la tierra, aquí en la tierra, durante 6,000 años. Dice El conflicto de los siglos, página 375, que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, se cumplieron 4,000 años. Y Mensajes Selectos, tomo 3, página 18, párrafo 3, dice claramente que Cristo, en medio de sus sufrimientos, cuando estaba colgado allí en la cruz, veía a su iglesia que durante 2,000 años existiría en los días finales, antes de la finalización de la historia de la tierra. Y el Señor Jesús murió, fue en el año 31, lo dice claramente allí El conflicto de los siglos. Nosotros no sabríamos esto si no fuera por la revelación que Dios le dio a su sierva en 1858. Amados hermanos, el tiempo de gracia está para terminar. Faltan escasos años, hermanos. Escasos años. Yo llamo tu atención, a tú que me escuchas, para que leas la palabra de Dios. No me creas a mí, escudriña la palabra de Dios, porque eres tú el que tendrás que comparecer ante el tribunal de Dios. Este tiempo es crucial, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo venga, solamente encontrará vivos 144,000 de los casi 18 millones de miembros de la Iglesia Adventista del séptimo día.
La sierva del Señor dice que ni uno de cada 20 de los que están registrados en el libro de la iglesia se halla listo para comparecer ante el tribunal de Dios. Hermanos, ese casi uno de cada 20 corresponde al remanente final que Dios está sacando en este tiempo, que están consagrando sus vidas plenamente al Señor, que no se conforman con asistir a la iglesia y que sus nombres estén allí registrados en el libro, sino que buscan cada día es agradar a Dios, agradar a Dios. Amados hermanos, esto es tremendo lo que estoy diciendo aquí. Yo quizás pueda tener problemas, dificultades por predicar esto, pero yo no puedo suavizar el mensaje, hermanos. Los profetas que Dios llamó en la antigüedad, tú los encuentras allí en el Antiguo Testamento, y ellos llamaban al pueblo era a que corrigieran su vida, a que hicieran la voluntad de Dios. Y todos, uno a uno, terminaron sacrificados por sus mismos hermanos. Hermanos, yo estoy predicando esto porque esto es lo que me dice mi conciencia y me dice la palabra de Dios. Yo tengo que predicar lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Miremos otro texto de la palabra de Dios para soportar este tema. Vamos a mirar en Jeremías capítulo 4, el versículo 26 y 27. Miré y la tierra fértil era un desierto y todas sus ciudades estaban en ruinas ante la presencia del Señor, ante el furor de su ira. Así dice el Señor, todo el país será desolado, aunque no la destruiré del todo. Al profeta Jeremías se le permitió en visión ver la situación en que se encontraba la tierra cuando las plagas iban siendo derramadas. Dice, miré y he aquí que la tierra estaba desolada. Las aves habían desaparecido. Los animales habían desaparecido. Hermanos, será una situación tremenda en la cual participarán todos aquellos que no hayan querido entregar sus vidas al Señor Jesús. Amados hermanos, la única salvaguarda que nosotros tenemos es entregar nuestras vidas a Cristo hoy, no esperar ese día. Ese no es el fin que persigue el mensaje de los 6,000 años de pecado, que muchos lo distorsionan. Lo que Dios nos pide es que entreguemos nuestra vida a Cristo hoy. Comencemos a obedecer a Dios, no por miedo, sino por amor. El Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos en él morada. Amados hermanos, Dios te ama. Y Él te manda a decir que te prepares, que entregues tu vida a Cristo, porque esto que estamos predicando está basado en la profecía que le fue revelada por Dios a Jeremías, a Isaías y a todos los profetas del Antiguo Testamento. Y esto inevitablemente se va a cumplir. Cuando la sierva del Señor recibió el mensaje de los 6,000 años de pecado en 1858, habían transcurrido precisamente de los 2,000 años, 1858 años. Mientras que la gente
La iglesia, habían transcurrido ya 6 periodos de la iglesia cristiana y estaba comenzando el periodo de la séptima iglesia, la Odisea. Amados hermanos, mientras que los hombres están dormidos, mientras que la iglesia está dormida, mientras que los pastores están dormidos, el tiempo fijado por Dios está corriendo y inevitablemente la profecía se cumplirá. Elena de White dice: la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida durante 6.000 años, está por terminar. ¿Por qué dice ella que está por terminar? Porque a ella se le había revelado el tiempo en que culminaría. Cuando ella recibió este mensaje, faltaban solamente 173 años. Y hoy, amados hermanos, en el 2020, faltan solamente 11 años. Tú que me estás escuchando, créalo o no lo creas, pero esto es profecía de Dios. Y si es profecía de Dios, como ella nos lo dice claramente, que ella lo recibió en una visión de 2 horas en 1858, el mensaje del conflicto de los siglos, que es específicamente 60 siglos, o sea, los 6.000 años de pecado. El tiempo está corriendo, amado pastor, amado anciano de iglesia que me escuchas, amado hermano, el tiempo está corriendo. Así tú lo creas o no lo creas, pero la profecía se cumplirá porque es palabra de Dios. La tierra va a quedar vacía, dice el profeta, conforme alcanzamos a escuchar aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer Isaías, el capítulo 24, versículo de 1 al 7. Mirad, el Señor vacía la tierra y de la deja desolada, trastorna su superficie. Miremos, hermanos, esto. El profeta Isaías dice: mirad, el Señor vacía la tierra, la deja desierta. Si él la vacía es porque estaba ¿qué? Estaba llena. ¿Llena de qué? De habitantes. Las estadísticas mundiales nos dicen que hay 7.530 millones de habitantes en este año 2020. Pero dice que la vacía, amados hermanos, queda la tierra desolada. El profeta la vio así en esa situación. Él fue transportado en visión allá a ese tiempo cuando sucederá esto. Continuamos diciendo, mirad, el Señor vacía la tierra y la deja desolada, trastorna su superficie y esparce sus habitantes. Y sucederá lo mismo al sacerdote y al pueblo, al siervo, a su señora, a la criada y a su señor. Amados hermanos, sucederá lo mismo al sacerdote y al miembro de iglesia, dice allí. Sucederá lo mismo al pastor de iglesia y a los miembros de iglesia. Yo he leído, hermanos, en alguna parte del espíritu de la profecía, dice textualmente que iglesias enteras con sus pastores van a desaparecer. Amados hermanos, escudriña la palabra de Dios. Yo no estoy predicando algo que no esté escrito. Si yo lo predico es porque yo lo he leído. Al profeta se le vio, el profeta vio esta situación como sucedería en aquellos tiempos cuando
el Señor salga del lugar santísimo y se comiencen a derramar las 7 postreras plagas. Continuó, la tierra será del todo vaciada y enteramente saqueada. El Señor ha pronunciado esta palabra. Se enlutó la tierra y se marchitó, enfermó y cayó el mundo. Se marchitaron los nobles de los pueblos de la tierra. La tierra contaminó bajo los habitantes porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Amados hermanos, dice aquí que aquella situación sucederá es porque los hombres no quisieron obedecer las leyes de Dios. Las leyes de Dios, hermanos, son la norma de vida para el cristiano. Es una revelación del carácter de Dios. Dios es amor y el cumplimiento de la santa ley de Dios es amor. Amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Dice la Escritura en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios es amor. Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Los hombres despreciaron el mensaje de salvación. Quizás aceptaban algunos mandamientos. Decían, no, el sábado era para el pueblo de Israel, pero no es para nosotros hoy que somos gentiles. Pero no han entendido que cada gentil que acepta a Cristo como su Salvador es injertado al pueblo de Israel. Gálatas 3:26 al 29, así lo registra, y Romanos capítulo 11. Hermanos, amados, el desobedecer a Dios desagrada a Dios, le ofende a Dios. Y cuando se termine el tiempo de gracia, Dios comenzará a derramar las 7 postreras plagas sin mezcla de misericordia sobre aquellos que no quisieron obedecer la santa ley de Dios. Despreciaron el santo sábado y en su lugar pusieron un día espurio, un día que no está señalado por Dios como día santo de reposo. El domingo es el primer día de la semana. Lo encontramos registrado en la palabra de Dios. Pero los hombres, queriendo agradar a Dios, exaltaron el primer día de la semana como día de reposo, con una disculpa que Cristo resucitó ese día y por tanto Él santificó el domingo con el hecho de haber resucitado el domingo. Amados hermanos, cosa que no está registrado en la Sagrada Escritura. El Señor es estricto en sus cosas. Y por eso, hermanos, de todos los millones de habitantes que habrán cuando Cristo venga, cuando se comiencen a derramar las plagas, solamente 144,000 hermanos de todos los habitantes de esta tierra serán salvos. Así, hermanos, como sucedió en el tiempo del diluvio, que habían muchos habitantes, muchos, pero solamente 8 habían hecho ese pacto con Dios de obedecerle y creerle a Dios. Estaban haciendo la santa voluntad de Dios, como lo sucederá en el tiempo final, que solamente habrán 144,000, número literal, así como sucedió en el diluvio, que los 8 salvados eran literales,
no eran simbólicos. Tenemos, hermanos, que predicar conforme dice la palabra de Dios, la verdad. Vamos a leer en Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir en el aire al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Y luego nosotros los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, los que hayamos quedado, hermanos, multitudes, digamos, hermanos, de los 7.530 millones que habitan el planeta en este momento, solamente 144.000 serán rescatados, porque solamente este pequeño grupo, este remanente, que es lo que representa a los 144.000, habrán hecho pacto de obediencia con Dios y siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos no se habían contaminado con mujeres. Al decir mujeres, no me refiero a mujeres físicas, sino a iglesias. No se habían contaminado con doctrinas que no hubiera enseñado el Señor en su sagrada palabra. Hermanos, el Señor dice, mas en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dios acepta solamente aquello que Él ha ordenado explícitamente en su sagrada palabra. Y solamente eso tendrá en cuenta el Señor en los miembros de iglesia cuando comience el sellamiento que ya ha comenzado, hermanos, porque el tiempo está muy corto, hermanos. Vamos a leer allá en Primera de Juan 2:3 y 4. Dice, en esto sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. En esto sabemos que nosotros le hemos conocido, dice el apóstol, si guardamos sus mandamientos. Amados hermanos, el que dice yo lo conozco, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo me entregué a Cristo, pero dice el apóstol, si no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por eso, hermanos, el profeta que leíamos anteriormente menciona la santa ley de Dios, por cuanto falsearon la ley de Dios, dice el texto. Hermanos, la norma del juicio, la norma bajo la cual el santo ángel sella en la frente a los siervos de Dios, radica en que ellos habrán guardado los santos mandamientos de Dios. No son sellados, como les dije anteriormente, por hombres, porque los hombres se equivocan. Los hombres se dejan comprar, pero los ángeles conocen la vida de cada persona integralmente. Entonces estos 144.000 habrán obedecido la santa ley de Dios. Así como aquellos que aparece allí en Primera de Tesalonicenses 4:16, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos muertos en Cristo son todos los que murieron, aceptaron a Cristo como su Salvador a través de los siglos. Amados hermanos, la regla de oro para entrar a poseer, para entrar
habitar la tierra nueva, habitar en la santa ciudad de Jerusalén, será el obedecer los santos mandamientos de Dios. Primero tener a Cristo en su corazón y como fruto de ello comenzar a obedecer los mandamientos de Dios. Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Y allí Juan nos dice que el que dice que tiene a Cristo pero no guarda sus mandamientos es mentiroso. Y Apocalipsis 21:8 dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Santiago 2:10-12 dice, así hablad y así orad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hermanos, la santa ley de Dios, el decálogo, es un resumen de la santa voluntad de Dios. Para poder ser llamado hijo de Dios, tenemos que haber obedecido la santa voluntad de Dios registrada en sus 10 mandamientos para poder ingresar allí a la santa ciudad. ¿Qué sucederá al final, hermanos? Al final, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, tú y yo estamos siendo invitados hoy para prepararnos, para ocupar una de esas moradas que el Señor preparó para cada uno de los que le aman y guardan sus mandamientos. Vamos a leer en Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amados hermanos, el consejo que dio el Señor allí a los discípulos, a todos los que lo habían aceptado a Él, les dice, entrad por la puerta estrecha, seguid por el camino angosto, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ella. Amados hermanos, haz una relación entre estas palabras con los que se perdieron allá en el diluvio. Multitudes habitaban antes del diluvio, pero solamente 8 andaban por el camino angosto que representa la santa voluntad de Dios. Amados hermanos, muchos son los que entran por la puerta amplia y que andan por el camino amplio sin ninguna restricción, como son los que no formarán parte de los 144,000. Amados hermanos, lo que estoy diciendo aquí está basado en la palabra de Dios. Amados hermanos, los 144,000 es un número literal, no simbólico, como tampoco lo fueron en el tiempo del diluvio los 8 que fueron salvos, que entraron al arca y que cuando Noé les hizo el último llamado, la última invitación a que entraran al arca, hermanos, no quisieron entrar, se negaron porque les pareció
que el llamado de Dios a través de Noé era una locura. Nunca había llovido. El arca era, según ellos, insegura, fea. Era una caja negra que no les ofrecía seguridad. Pero, amados hermanos, Dios era el diseñador y Noé era el constructor. Pero el plan era trazado por Dios. Así como ahora, amados hermanos, el mensaje final de Dios es seguro, porque el que lo ha diseñado es Dios. Es Dios, amados hermanos. Los hombres sueñan con planes halagüeños. Yo he escuchado fechas, hermanos, que el hombre traza planes para el 2050. Dicen, el 2050 se va a realizar esto, aquello y lo otro, y sueñan con cosas materiales, pero no tienen en cuenta la voluntad de Dios. Amados hermanos, la profecía se va a cumplir inevitablemente porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios, hermanos. Por eso la invitación que Dios nos hace hoy es a que nos rindamos a los pies de Cristo Jesús y tengamos seguridad. Vamos a leer Hebreos 8:10. Nos dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré sobre sus corazones, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ese es el pacto que Dios está haciendo con su pueblo en este tiempo, hermanos. Dios quiere que sus hijos hagan un pacto de amor con Dios. Ese pacto, hermanos, está basado en las promesas de Dios. Amados hermanos, Dios te ama. Dios nos ama y quiere imprimir en tu mente y en tu corazón la santa ley de Dios. Dice allí el apóstol Pablo, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Amados hermanos, qué privilegio es nosotros conocer la palabra de Dios. Me parece que nos faltó Salmo 91. Salmo 91. El Salmo 91, amados hermanos, tiene unas promesas maravillosas, extraordinarias, para aquellos que le permiten a Dios que escriba su ley en su mente y en su corazón, que hacen un pacto con Dios de servirle cada día, de entregar sus vidas a Cristo Jesús y comenzar a vivir unidos de la mano del Señor. Escuchemos, hermanos, estas promesas tan hermosas que aparecen allí. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confío. Él te librará del lazo del cazador, de la plaga destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y muralla es su fidelidad. No temerás al espanto nocturno, ni saeta que vuela de día, ni plaga que ande en la oscuridad. Amados hermanos, escuchan estas promesas tan hermosas.
el que habita a la sombra del Omnipotente. Hermanos, el que habita a la sombra del Omnipotente. Estas promesas son para aquellos que entregan a Cristo su vida. Son para el remanente fiel de Dios. Aquellos que se atreven a confiar en la palabra de Dios. Aquellos hermanos no serán tocados por las plagas. Dios los protegerá. De alguna manera, hermanos, Satanás tratará de tocar a los 144,000, pero Dios no permitirá que ellos sean tocados. Dios los protegerá. Es la promesa que Dios hace en su palabra para cada uno de sus hijos. Prestemos atención, hermanos, a la palabra de Dios. Prestemos atención a la palabra de Dios. No tenemos, como le dijo el apóstol al Señor Jesús, Señor, pero ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Muchas personas llegaban a Cristo, pero eran como forasteros, eran peregrinos que llegaban y se iban, no permanecían en Cristo. Y Pedro les dice, Señor, mira, se han ido, te han dejado solo. Y el Señor les dice, ¿no queréis vosotros iros también? Y Pedro les dice al Señor, Señor, pero ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No tenemos a quién ir, Señor. Así es, hermanos, este mensaje nos invita a consagrar nuestras vidas a Dios, porque no hay otro en quien podamos confiar. El apóstol dice allí que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, hermanos. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Qué privilegio, amados hermanos, haber compartido contigo este precioso mensaje. Cuánto anhelaba yo haber predicado esto, amados hermanos. Hay tantas cosas que Dios tiene allí registradas que serán la recompensa de los redimidos. Dice el apóstol, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombres, ni siquiera las hemos pensado. Dice que son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Yo te invito para que redobles tus fuerzas, que no haya nadie desanimado en este tiempo, hermanos. Es tiempo de consagrarnos a Dios. Es tiempo de entregarnos a Dios, de avivar nuestra fe, de estudiar más la palabra de Dios, de tener más encuentros con Dios a través de la oración. Utilicemos ese teléfono, ese celular que Dios nos ha entregado, la oración que está a nuestra disposición en todo lugar y en todo tiempo, hermanos. Clamemos a Dios misericordia y pidámosle que nos ayude a prepararnos, que podamos pertenecer a esos 144,000 que estarán vivos cuando Cristo venga y serán transformados sin pasar por por la muerte. Dios te ama y Dios te quiere llevar a ocupar una de esas mansiones preciosas que tiene allí en la santa ciudad de Jerusalén.
Dios te bendiga y te guarde. Padre Santo que moras en el cielo, cuán hermoso es, Señor, haber predicado estas cosas, haber dedicado que nuestra mente se compenetre del mensaje de Dios para este tiempo final. Ayúdanos, Padre Santo, por favor, a consagrar nuestras vidas al Señor. Que Cristo forme parte de nuestra vida, que el Espíritu Santo nos enseñe más y más de su sagrada palabra y nos dé el poder para permanecer fieles al Señor, haciendo su santa voluntad. Que Dios te bendiga y te guarde, es mi oración. Amén.